y digo, ostras, es que yo esto lo he manifestado. O sea, yo creo que lo más importante en la manifestación es centrarte en qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, a qué te quieres dedicar en tu día a día, y guiarte más por cómo te vas a sentir que por qué es lo que quieres de verdad. Si crees que lo has visto todo, cierra los ojos. Hola, mi nombre es Kat Ríos y por si no me ponías cara, soy la fundadora de AIN. Estoy muy emocionada de que estés aquí. Bienvenida a The Wellness Podcast. En AIN nuestra misión es muy sencilla. Queremos motivarte y animarte a través de nuestras prendas y nuestros productos para que adoptes un estilo de vida saludable y tomes las riendas de tu salud. Así que nada más, bienvenida a nuestro universo. Bienvenida a AIN. Empezaré diciendo que estoy ya de los nervios, venía muy tranquila. Estoy un poco atacada de los nervios. Lo primero, André, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta nueva aventura que estoy emprendiendo con AIN. Ya sabes que además has estado conmigo desde el minuto uno, casi desde otra vida, cuando la marca además tenía otro nombre. Hace muchos años ya. Hace muchos años. Así que nada, gracias por acompañarme y no se me podía ocurrir una primera mejor invitada a este podcast de AIN. Así que nada, me gustaría que te presentaras, que nos cuentes quién eres. Yo que te conozco hace muchos años y que he vivido un poco contigo ese cambio de vida, que nos contaras un poco de dónde vienes, por qué cambiaste radicalmente del sentido de tu vida y lo que nos trae ahora aquí. Vale. Bueno, yo te quería dar a ti las gracias por tenerme no solo aquí, sino como amiga y en tu vida, porque realmente eres de esas personas que me llevo conmigo siempre y que es una maravilla estar a tu lado. Y eres una inspiración, porque eres una mujer súper trabajadora, siempre de buen humor. Bueno, en fin, no te voy a echar más flores porque... y bueno, yo, para los que no me conocen, porque obviamente tú me conoces bien, pero yo soy de Madrid, crecí, nací aquí, viví luego fuera en Alemania, en Estados Unidos, y estudié psicología, luego me metí en el mundo del marketing, fui haciendo un poco lo que me apetecía, he viajado un montón porque siempre me ha gustado conocer otras culturas. Además que cuando nos conocimos estabas en el mundo corporativo. Total. De manera súper formal. A full. Tenía que pasar por ahí también para entender, bueno, que es otro mundo, que eso no era lo que yo quería, ¿no? Yo creo que hay que probarlo todo, siempre. Y bueno, ¿cómo me metí en esto? Claro, ¿en qué momento? O sea, ¿qué pasa? Porque, claro, yo creo que crecimos como en general crecimos con una formación como muy formal, ¿no? De estudia, haz una carrera, luego dedícate a ella. Entonces, ¿qué pasa en tu vida para que de tener venir de un mundo como tan corporativo, como dije antes, para que quieras dar este cambio y darle este giro radical a tu vida, dedicarte completamente ahora, bueno, a una parte de todo lo que haces que es maravilloso y me encanta, pero sobre todo ayudar a las personas, ayudarlas en un montón de sentidos diferentes. Claro. Bueno, yo creo que siempre hubo algo en mí, porque si no hubiera estudiado psicología. Creo que el hecho de que mi padre tuviera bipolaridad hizo que de manera inconsciente me metiera en esa carrera, aunque yo lo que quería hacer era psicología del consumidor, marketing y tal. Y cuando muere mi padre hace casi 8 años, empieza un poco mi camino espiritual, ¿no? Sobre todo porque me rompe completamente los esquemas y algo dentro de mí intenta entender qué ha pasado, dónde ha ido esa persona, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa cuando te mueres? Exacto. ¿No? Y bueno, siempre he sido muy curiosa, entonces empecé a investigar, a hablar. Él, yo creo que era un tipo bastante místico sin llegar a expresarlo, ¿no? Yo luego recuerdo cuando él ya había fallecido que
había muchos libros en su estantería relacionados, ¿no?, con todo el mundo esotérico, y yo decía, ¿en serio? ¿y este tío nunca me decía nada, ¿no?, sobre esto? Y no lo notaste hasta que ya... Claro, hasta después de que ya o no de estaba. repente, yo qué sé, me metía en un sitio a hacer como una constelación familiar, pero no me decía nada, no me explicaba nada, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco ahí donde empieza mi conexión a decir, a ver, y luego aparte esa sensación de que esto es efímero y un día estás y al día siguiente no estás, y entonces es estar ahí en la oficina de repente y decir, ¿yo qué hago aquí? Sí, o sea, es que me puedo morir esta tarde, voy a hacer lo que realmente me llama, ¿no?, y me apetece. Y entonces fueron, bueno, una serie de factores que hicieron que cambiara radicalmente de vida y ahora dedicarme a esto, que la verdad que no puedo estar más contenta. Y yo, que además he sido una de las afortunadas de disfrutar de los retiros y de las diferentes sesiones que haces, y creo que tienes mucha razón cuando dices que al final siempre estamos como en una búsqueda un poco de algo más, ¿no? De que no es solo lo que vemos o lo que podemos tocar o lo que podemos sentir, sino que yo también soy fiel creyente de que debe haber algo más, y yo creo que estamos todos un poco en esa búsqueda. Y hablando de eso, estábamos comentando antes un tema que a mí particularmente me encanta, que es el tema de la manifestación, y a mí me gusta mucho cómo lo explicas, porque lo explicas de una manera muy tangible, porque a veces me da la sensación de que cuando se habla de manifestación se queda, quizá cuando no tenemos mucho conocimiento, se queda como en algo como muy efímero, ¿no? Como que alguien que se fue un poco la olla alguna vez y dijo, bueno, pues venga, yo me siento aquí, voy a manifestar. Y claro, realmente no funciona así. Tampoco es que si tú te sientas y dices, venga, voy a manifestar, no sé, Ferrari rojo en la puerta y luego aparece. No funciona de esta manera. Entonces, a mí me encantaría que me expliques exactamente qué es la manifestación y cómo funciona y cómo o sea, por qué es algo realmente que puede ser tangible, que no es una idea de olla de alguien. Vale. Bueno, yo cuando empecé a investigar un poquito sobre esto fue cuando hice un curso con Deepak Chopra. ¿No? Ahí empecé a entender cómo a través de la meditación podemos, bueno, enfocar, ¿no? Que al final la manifestación es enfocar nuestra energía hacia lo que queremos, ¿no? Y no solo nuestra energía, sino también nuestra atención. Okay. Entonces, hay diferentes maneras de explicarlo, se puede ser más o menos técnico, pero básicamente es eso, es establecer una serie de objetivos para que luego en tu día a día, de manera inconsciente, tu cerebro vaya captando a través de la percepción aquello que quieres, para que vayas acercándote más a eso que quieres, ¿no? Y luego hay 1000 teorías sobre hasta qué punto no estamos vibrando alto y atraemos eso con lo que estamos vibrando, o si estamos vibrando bajo vamos a atraer eso con lo que vamos a estar vibrando, ¿no? Hay muchísimas teorías, muchos libros. De hecho, hablando de los libros que tenía mi padre, uno de ellos era el libro del secreto, que yo creo que fue de los primeros que hablaron de esto, pero hay 1000. Otro que me encanta también es el del método Silva, de José Silva, que habla de pues cómo visualizar, ¿no? Y de hecho es que estas son técnicas que utilizan hasta los atletas. Yo lo hago, el de método Silva lo hago en audio. Claro, me encanta. Claro, o sea, hay partes científicas, partes menos científicas. Lo que está clarísimo es que si tú eres capaz de visualizar aquello que quieres, te vas a acercar más. Quizás no vas a llegar a tener ese Ferrari rojo en la puerta y al día siguiente, pero sí puedes verlo con el paso del tiempo, ¿no? A mí me parece increíble cuando yo leo cosas que he escrito hace a lo mejor 3 años, no tanto, y digo, ostras,
es que yo esto lo he manifestado con el tiempo. No es que hay veces, hay cosas que son inmediatas que dices, no puede ser, o sea, esto es broma, y hay cosas que tardan un poco más de tiempo. Y luego hay cosas que no necesariamente tienen por qué pasar, o sea, nos creemos que esto es magia y obviamente tiene que haber un trabajo detrás. O sea, no puedes decir, bueno, pues yo quiero el Ferrari rojo y que está en la puerta de mi casa mañana, pero si tú estás sentado en un sofá de tu casa, pues es complicado que ocurra, ¿no? Entonces, pero si tú visualizas un Ferrari rojo y sabes lo que tienes que hacer para conseguir ese Ferrari, dices, bueno, pues yo lo que quiero es tener este trabajo. O sea, yo creo que lo más importante en la manifestación es centrarte en qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, a qué te quieres dedicar en tu día a día, y guiarte más por cómo te vas a sentir que por qué es lo que quieres de verdad. O sea, si tú lo que quieres es un coche, una casa, piensa más en cómo te va a hacer sentir eso que quieres, ¿no? O si es un barco, esa sensación de libertad, de ir con el viento en la cara, es más guiarte por las sensaciones y la emoción que por el objeto en sí. Ok, o sea que una de las primeras tareas a la hora de empezar a manifestar sería lo primero, evidentemente, tener claro qué es lo que quieres. Eso es lo más importante. Vale, genial. Lo más importante. Y además, tratar de hacerlo con todo lujo de detalles y escribirlo. Ok. Lo más importante, porque no hacemos ese ejercicio, ¿no? Muchas veces tenemos sueños, pero son sueños vagos, no específicos. Es súper importante que cuando queramos algo, lo escribamos. Okay. Pero además, o sea, como si fuera una carta a los Reyes Magos. Okay. Y no es naif, o sea, realmente es una manera de focalizar y es decir, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo quiero, en mi caso, yo ahora en los próximos meses voy a abrir un centro en Madrid y yo lo escribí. Okay. Escribí cómo quería que fuera el centro, cuántas salas quería que tuviera. Yo quería que tuviera una zona exterior, un patio, y cuando de repente entré en ese espacio y vi que tenía un patio, yo me acuerdo de mirar a mi socia, nos miramos las dos y fue como, o sea, no puede ser, no puede ser. Entonces, especificar todo lo que podamos, todo lo que podamos. Ok, vale, entonces una vez tienes este primer paso un poco alcanzado, que es definir exactamente qué es lo que quieres, describir exactamente cómo lo quieres, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque yo sé que uno de los caminos hacia la manifestación es la meditación, ¿no? Uh-huh. Pero claro, aquí entramos también en otro tema que muchas veces, y a mí una de las primeras, nos cuesta, porque nos cuesta el desconectar, el dejar de estar pensando en, y luego tengo que hacer, y se me ha olvidado tal cosa, y mañana que esto. Entonces, ¿cómo eres capaz de si no eres una persona que está acostumbrada a meditar, cómo das esos primeros pasos para poder enganchar esa meditación que luego te va a llevar a ese camino de la manifestación? ¿Cuál sería la ruta? Uh-huh. A ver, es que el tema aquí es que es un tipo de meditación muy distinta a la que sería pues una meditación trascendental que utiliza un mantra o una meditación zen. Esto es lo que yo llamo una meditación productiva, porque lo que estamos haciendo es, obviamente, tiene que haber un momento de 5 minutos de fijarte en tu respiración, o sea, un poco como de aterrizar la mente. Pero luego es una meditación productiva porque tú lo que estás haciendo es una visualización. Es decir, no solo se trata de escribir cómo ves esa visión, sino también de verlo con los ojos cerrados e imaginártelo con el mismo lujo de detalles, incluso puede que más, porque tú cuando te imaginas algo, o sea, la imaginación es... Ahora, ¿sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo en el que das a un botón, enciendes la tele, entras en un cine
y puedes ver todo en 3D y vivimos en una era en la que las naves espaciales, es decir, los aviones, vuelan. Entonces ya hemos perdido un poco esa inocencia de que hay muchísima magia, aparte de todas esas cosas, ¿no? Y la magia más increíble está cuando cierras los ojos, ¿no? Hay un dicho que de hecho una amiga mía lo tiene tatuado, que dice, si crees que lo has visto todo, cierra los ojos. Qué bueno. Y es tal cual, o sea, realmente cuando tú cierras los ojos, eso que has escrito te lo puedes imaginar de las maneras más reales y de hecho es que el cerebro no diferencia entre la imaginación y la realidad, por eso tenemos el problema que tenemos de que la gente tiene ansiedad, tiene depresión, porque se imagina todos estos escenarios y al final... Que no son reales, pero que la mente cree que los está viviendo, exactamente. Efectivamente, y de repente se eleva el cortisol, no sé qué. Entonces, de la misma manera que podemos utilizar esa súper herramienta, que es como tener un Oculus o un metaverso, pero con los ojos cerrados, en vez de utilizarlo para crear escenarios horribles, lo podemos utilizar para crear escenarios increíbles, ¿no? Entonces, imagínate que tú entras en la casa de tus sueños, imagínate a qué huele, cómo son los pasillos, cómo es la luz que entra por la ventana, imagínate si tienes una piscina, si puedes meter el pie dentro del agua, si está fría, si está caliente, todo eso tú te lo puedes imaginar y puedes recrearte. Y eso no deja de ser una meditación. Obviamente no es una meditación zen, es una meditación productiva en la que tú estás visualizando eso que quieres. Y de la misma manera que lo haces con una casa, lo puedes hacer con un trabajo, con lo que quieras. Qué bueno. Claro, es que yo creo que nos hemos, o que quizá malentendemos a veces el que meditar es cerrar los ojos, dejar la mente en blanco, lo cual es prácticamente para los mortales normales es prácticamente imposible. Pero claro, se nos olvida que hay muchas maneras de meditar, que es lo que tú estás precisamente diciendo ahora. Esto es una meditación productiva porque además tienes un objetivo, ¿no? Tienes un objetivo y estás intentando como construir algo, que es lo que luego te lleva a la manifestación. Dentro de todo esto, además que lo estábamos comentando antes, hay una parte más científica que no vamos a extender ahora en esto, pero sí me parece súper interesante lo del tema de la glándula pineal. Porque la glándula pineal es una glándula, o sea, no es un centro energético que a lo mejor la gente dice, bueno, si no lo veo es porque no existe. Esto es una glándula real que está dentro del cuerpo. ¿Qué importancia tiene esa glándula en todo esto que estamos hablando? Mira, la glándula pineal es un microdispositivo enano, o sea, es como un piñón que está justo en el centro del cerebro, que por eso lo llaman en muchísimas filosofías y religiones el tercer ojo, está justo aquí detrás, ¿vale? Okay. Yo me acuerdo cuando estudié psicología que abríamos cerebros, ¿no? Y la ves perfectamente, es realmente pequeña, sí. Entonces se está empezando a investigar más y bueno, claro, al final las grandes farmacéuticas se gastan el dinero en otras cosas, ¿no? En cosas de este estilo, pues ojalá que dentro de no tanto se vayan descubriendo más cosas. Yo cuando fui a ver a Joe Dispenza, que hice un curso con él hablaba muchísimo de esto y él está consiguiendo mucha financiación privada, gracias a Dios, para intentar demostrar lo indemostrable. O sea, al final, si te das cuenta, la ciencia intenta tratar de explicar el misticismo. Y Joe Dispenza lo está haciendo súper bien. Entonces, lo que explican es que hay una serie de cristales dentro de la glándula pineal. La glándula pineal, la función principal que tiene es la secreción de melatonina. Entonces, la melatonina está muy relacionada con el sueño, obviamente, ¿no? Esto lo sabemos todos, pero también con la meditación, porque la meditación es ese estado en el que no estamos ni dormidos ni despiertos. Okay. Entonces, cuando
entramos en estados meditativos, se están produciendo cambios en la glándula pineal. Y luego, además de eso, lo que explica Joe Dispenza es que es como una antena, ¿no? A través de la cual emitimos una serie de ondas. También es lo que hace que nuestro cerebro pase de las ondas beta a las ondas alfa, ¿no? Y luego ya, o sea, te puedes meter todavía más profundo con eso. Yo cuando hice el curso con Joe Dispenza nos tirábamos como 6-7 horas al día meditando desde las 4 de la mañana y hacíamos una serie de ejercicios en los que activábamos el suelo pélvico, porque a través de esa activación, que es como si tuvieras una bomba, digamos, ¿no? Como esa estimulación, ¿no? La estimulación, mueves todo el líquido que va a través de la columna, que llega, curiosamente, hasta la glándula pineal, ¿no? Por eso ¿no? los yogis hacen todo este ejercicio a través también del pranayama, o sea, está todo relacionado al final. Y eso, lo que explicaban los yogis, es que activaba efectivamente el tercer ojo. Es decir, lo que se lleva hablando miles de años en muchas tradiciones y religiones es lo que de repente estamos ahora descubriendo con la tecnología de hoy en día, ¿no? Entonces, al activar esta glándula y estos cristales que son los que emiten estas frecuencias, Joe Dispenza, ¿no?, explica que somos capaces de ampliar el espectro de percepción y de manifestar de manera más rápida, porque digamos que esto es súper complejo y insisto, hay cosas que se podrán explicar y cosas que no, ¿no? Yeah. Pero es un poco loco el entender que lo que hay son diferentes dimensiones, diferentes planos. Entonces, cuando tú entras en meditación, lo que estás es entrando en esos planos desde los cuales puedes variar hasta cierto punto, ¿no? Algunas cosas, porque hay gente que dice que, bueno, que está todo escrito y que no podemos cambiar nada, pero sí quizás acercarnos a determinados objetivos, ¿no? Desde esas otras dimensiones a esta dimensión, que es la tercera, que es la que podemos ver. Sí, la que tenemos ahora tangible, ¿no? Fíjate que antes, cuando comentabas lo del libro del secreto, y lo que tú decías antes, lo que comentabas de tu padre, de repente como crecer, no sé si crecer o de repente descubrir como cosas de tus padres. Yo recuerdo a mi madre, te hablo hace 1000 años, ella leía unos libros de una señora que se llama Hilda Strauss. Y entonces el otro día que estuve acordándome de esto, porque siempre pienso, ¿por qué tengo como tanto interés en este tipo de temas? O porque siempre tengo esa sensación de búsqueda, ¿no? Que es un poco también la que tengo. Y recuerdo muchos libros que hablaban, y ella hablaba de la energía positiva, de atraer, porque en ese momento, claro, no se llamaba manifestación, sino que se llamaba atraer un poco esa energía que quieres para tu vida. Incluso hablaba que este es un poco también más complejo, pero incluso hablaba de la magia blanca, que yo creo que tampoco va mucho más allá de, claro, en el momento que dices magia, ya le pones como un cierto ahí toque un poco misterioso, pero yo creo que no se trata nada más allá de precisamente de mover esas energías, ¿no? De que al final todos somos energía y vibramos en energías diferentes. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo podemos identificar realmente en qué energía estamos vibrando? Porque siempre te dicen, no, es que para atraer algo positivo tienes que estar vibrando en la energía adecuada, porque si no estás, claro, pero ¿cómo eres capaz de hacerte consciente de en qué nivel de energía estás? ¿O cómo eres capaz de identificar, oye, a ver, hay emociones que puedes identificar de manera fácil, que es, estoy muy triste, entiendo que estás en una energía muy baja, estoy muy contento, o estoy feliz, estoy en una energía alta. Pero normalmente no estamos en esos picos tan agudos todo el día. Entonces, ¿cómo eres capaz de identificar o cómo eres capaz de reconducir esa energía en la que estás vibrando para poder ubicarte en la que es necesaria para poder manifestar lo que quieres? Yo creo que el cuerpo es el termómetro más importante que tenemos, ¿no? Y estamos súper desconectados de él.
Yo cuando hice el Vipassana, que es una locura, que te meten 10 días, te encierran 10 días en silencio, no puedes hablar, no puedes escribir, no puedes leer. Esto me lo vas a tener que contar luego otro día en súper detalle, porque me parece una experiencia increíble. O sea, no sé ni siquiera cómo sobrevives a tal nivel de intensidad de experiencia. Sí, claro, dentro de la cero intensidad, porque estamos tan acostumbrados y tan sobreestimulados que de repente estar en la nada y estar simplemente sentado 11 horas meditando al día, te das cuenta de lo que es el cuerpo. Ya. Y creo que la mejor manera de saber dónde estás es simplemente escuchando al cuerpo, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que se sienten aquí en el pecho, en la tripa, y también un poco ser un poco autodidactas y leer, ¿no?, sobre estas cosas. Hay un libro a mí que me encanta que se llama Letting Go, que creo que en español se llama Dejar Ir, creo, de Hawkins. Okay. Y en ese libro habla de las diferentes emociones y de cómo vibra cada una, ¿no? El amor es de las que con las que más alto puedes llegar a vibrar, la compasión, tal, y luego está pues la vergüenza, el miedo, ¿no? Okay. Entonces es difícil, o sea, yo creo que cualquier persona, aunque medite muchísimo, forma parte de la experiencia humana el pasar por todas esas emociones a lo largo de un día. Te pueden pasar 1000 cosas, ¿no? O sea, una persona que medita mucho no significa que no sienta nada, sino que es capaz de ver esa sensación en el cuerpo, esa emoción, ese sentimiento, y también abrazarla, ¿no? No se trata ni de decir, es que no quiero esto, no, es simplemente como, wow, ahora estoy triste, pues, ostras, me voy a poner una canción, voy a llorarla en el coche, ¿sabes? Y tal. Y voy a cruzarla justo por en medio de la emoción. Yo creo que es la mejor manera, porque las emociones tienen una función, llorar tiene una función. A mí siempre me da mucha rabia, ¿no? Ahora con los niños pequeños se está haciendo menos, pero toda la vida a nuestras generaciones y anteriores, sobre todo anteriores, era como que no, los niños no lloran o no llores, ¿qué tal? El llanto tiene una función, ¿no? Y yo me acuerdo de un chamán que me decía que las lágrimas lo que hacen es son conductores de cristales, por eso están saladas, ¿no? Uh-huh. Y en esos cristales va encapsulada la energía que no quieres que esté dentro de tu cuerpo. O sea, es qué muy interesante, loco. Obviamente no se puede demostrar claro, esto, sí. Pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, esas emociones, lo mejor que podemos hacer es experimentarlas y vivirlas. Decíamos que tenemos un montón de vías y maneras en las que podemos aprender a manifestar, ¿no? Uh-huh. Al menos acercarlo más a ponerlo en práctica, que sea de una manera más tangible. ¿Cómo lo resumimos? O sea, ¿cuáles serían esos pasos básicos por los que, o cuál sería un poquito esa hoja de ruta para aprender a manifestar? Y al hilo de esto, confesar que ya te he vuelto a liar otra vez, porque soy una apasionada del tema de la manifestación, sobre todo porque más allá de lo que tú decías, más allá de manifestar algo concreto, un objeto físico, es sobre todo el darte cuenta y el tomarte el tiempo de parar un poquito y poner foco, ¿no? Uh-huh. Casi como cuando el navegador te dice recalculando, ¿no? De que de repente a veces en el estrés del día a día te vas perdiendo un poco la atención, porque todos, yo creo que tenemos tantas cosas alrededor y tantas cosas a las que prestarle atención y vamos eso, como pollo sin cabeza muchas veces todos los días. Entonces yo creo que una de las cosas que más me gusta de la manifestación es el que te permite eso, parar un poquito,
volver a aterrizar un poquito los pies en el suelo y como recalcular otra vez ese objetivo. Entonces, bueno, ya te he vuelto a liar para que preparemos un material muy chulo en el que vamos a aprender a manifestar, vamos a ser capaces de poner todas esas herramientas en práctica y yo creo que de manera sencilla, ¿no? Que a veces es un poco lo que a todos nos asusta el tener que pensar, pues yo hasta que medite, yo hasta que me centre, Entonces, bueno, yo creo que va a ser una cosa muy, muy, muy chula y que espero que la podamos ver y tenerla disponible muy pronto. Pero un poco para resumir todo lo que estábamos hablando, ¿cuál sería un poco esos bullet points o esos highlights de que podemos poner en práctica y déjanos una tarea? O sea, ¿cuál sería una pequeña tarea que podamos compartir y además que nos puedan comentar, oye, pues me ha encantado o ayúdame con esto, ¿cómo puedo hacer esto? Ese sería un poco la manera de terminar hoy. ¿Qué se te ocurre? Vale. Bueno, lo más importante, que era lo que hablábamos antes, es saber qué es lo que quieres, ¿no? Tener clarísimo qué te mueve la aguja. Okay. Lo segundo es tener también muy claras cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus miedos. Súper importante, no lo hemos comentado, las creencias limitantes, total. Y tener en cuenta que los tenemos todos. Y no dejar que esas creencias limitantes nos afecten en el día a día, ¿no? O sea, saber que están ahí, ser consciente de que están ahí. Yo siempre digo que las personas valientes no significa que no tengan miedo. Todos tenemos miedos, pero convivir con ellos, saber que está ahí. El miedo también es ese pequeño fuego interno que nos hace tirar a veces hacia adelante, ¿no? Decir, bueno, yo tengo miedo de, me lo invento, ¿no? Pues quedar mal en público a la hora de dar una presentación. Pues ese miedo es el que hace que te formes más. Sí, exacto. Luego, establecer un plan de acción, porque obviamente todo eso que queremos necesita unos pasos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para llegar y acercarme a eso, ¿no? Tú puedes tener un sueño que a lo mejor tarda años en manifestarse, pero ¿qué puedes hacer hoy para acercarte un poco más? ¿Qué puedes hacer mañana, ¿no? Eso es importante. Y luego, tener paciencia. Que tenemos poca muchas veces porque lo queremos todo ya. Eso es. Sí. Tener paciencia, confiar en el proceso, confiar en que todo nos pasa por algo, siempre. Todo nos pasa por algo. Y hay veces que nos pasan cosas muy putas. Perdón por la palabra, pero dices, ostras, ¿y esto? ¿Por qué me está pasando esto ahora? ¿No? Nos vemos a veces como en encrucijadas, en momentos en los que lo pasamos mal y todo pasa por algo. Entender que hay, bueno, cosas que son aprendizajes, siempre son aprendizajes. Y cuando somos capaces de darle la vuelta, es lo que hablábamos antes, ¿no? De vibrar alto o bajo. Creo que es súper importante cuando, por eso la espiritualidad que se ha perdido se tiene que recuperar, aunque sea una espiritualidad laica que no esté de la mano de ninguna religión. Esa espiritualidad es la que te da el contexto y la fuerza para aceptar las cosas como vienen. Y decir, bueno, pues esto que me está pasando ahora mismo, que es una gran putada, me está pasando por algo. Y le puedo dar la vuelta y puedo aprender de esto y puedo salir más fuerte, ¿no? de todo esto. Y luego el último bullet point, como decías tú, es la gratitud. Y va de la mano de lo que estaba hablando hace un segundo, ¿no? También la gratitud. Es, por mucho que tú quieras llegar aquí, si tú no das las gracias por lo que tienes ahora mismo, jamás te va a llegar lo otro. Y es lo que hablábamos antes, de vibrar alto, vibrar bajo. Es decir, si aunque tú estés pasando por un momento malo, aunque tú estés viviendo en una casa
que no te gusta y que querrías vivir en otra, si tú no das las gracias de verdad, de corazón, desde lo más profundo de tu ser, por lo que tienes ahora mismo, jamás te va a llegar nada. Nada es nada. De hecho, te irás más para el hoyo, porque es como todo en la vida, ¿no? Esas personas que están amargadas, es una pena, ¿no? Porque hay tantas cosas por las que dar las gracias, incluso cuando no tienes nada. O sea, yo por eso también me encanta viajar, me encanta ir a países, lugares donde conozco a gente que no tiene nada y te das cuenta de esa filosofía de vida, de dar las gracias simplemente por estar vivo, por que alguien te regala una sonrisa, por tantas cosas. O sea, si tú enumeras de verdad la de cosas por las que podemos estar agradecidos, es que es eterno. O sea, es que no se acaba nunca la lista. En un día, solo en 24 horas, tú puedes empezar a escribir. Yo he hecho ese ejercicio. Es un ejercicio maravilloso, me encanta, sí. De verdad, escribir todo. O sea, el decir, doy las gracias por tener unas piernas con las que caminar. Y este es algo que yo utilizo mucho en las meditaciones. Y decías tú, ¿no?, ¿qué ejercicio podemos hacer o que se pueda llevar la gente? Hay una meditación que tengo en Spotify que es gratuita para todo el mundo, que es de gratitud. Maravillosa. Gratuita, pues de gratitud. Me ha hecho gracia que de repente he hecho el link, ¿no? Entonces, esa meditación te ayuda a... Y te la puedes poner por la mañana, te la puedes poner por la noche. Yo es un ejercicio que hago todos los días. Es decir, yo me meto en la cama, yo creo que es de las cosas que más me pueden gustar en el mundo, meterme en la cama. Tempranito, además, que sé que te metes tempranito. Como las gallinas. Toda la gente se ríe de que me meto a las 10 de la noche en la cama. Pero es ese momento de decir, ¡buah, tío! O sea, estoy viva, estoy bien, tengo salud en este momento. Hay momentos en los que no, me ha pasado esto, lo otro, he conectado con esta persona... Y de repente te metes en la cama de otra manera, ¿sabes? Sí, totalmente. Cambias completamente tu energía. Total. Si a lo mejor has tenido un mal día, es un ejercicio que suelo hacer bastante escrito, porque se nos olvidan todos esos pequeños milagros que nos pasan todos los días. Y yo creo que para cambiar la energía, para cambiar el mood, para vibrar más alto, yo creo que es uno de los ejercicios que... Mira, muy buena tarea. Muy buena tarea. O sea, es de verdad lo más sencillo que hay. Yo creo que no hay nada más sencillo que eso, ¿no? Pero se nos olvida. Sí, nos olvida totalmente. Se nos olvida. Venga, pues vamos a practicar la gratitud y... Claro, nos centramos en lo malo. En la queja, sí, en lo que nos falta. Siempre. Exactamente. Vale, pues esa va a ser una buena tarea, centrarnos en la gratitud y que nos comenten y que nos cuenten. Por favor. Y nada, deseando compartir... más de la manifestación y de que aprendamos a manifestar todas juntas, porque yo creo que para eso estamos aquí, para manifestar un montón de cosas abundantes, de alegría, de todo, bueno, de todos los objetivos que al final tenga cada uno. Andrix, muchas gracias otra vez por siempre decirme a todo que sí. Que esta es la primera de muchas que se me quedaron muchas cosas en el tintero, ¿eh?